Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo a esta hora, son las 7:33. Las claves de la jornada de hoy. El juzgado de garantía de Viña del Mar resolvió ampliar la detención del conductor imputado por el grave atropello ocurrido en la Feria Copulicán, hecho que dejó a 6 personas fallecidas y 7 heridas. El accidente se registró durante la mañana del domingo, pasadas las 8 horas, cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad por Avenida Alessandri subió a la acera y arrolló a varios transeúntes. Esta tarde el Servicio Médico Legal entregó los cuerpos a sus víctimas. Y con la aprobación por mayoría de la invariabilidad tributaria, la Comisión de Hacienda del Senado concluyó la votación de las indicaciones del proyecto para la reconstrucción y lo despachó de inmediato a sala para su votación. Este miércoles 15 de julio, la sala se pronunciará sobre el texto trabajado en particular por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Luego de ello, la norma será remitida a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Y las exministras Camila Vallejo y Janet Jara criticaron una de las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas y poniendo en duda la continuidad de los avances alcanzados en la implementación de la Ley de 40 horas. El ministro del Trabajo, Tomás Raúl, confirmó que esta semana ingresarán el proyecto para ajustar el cálculo del promedio de horas trabajadas. Bien, y vamos de inmediato. ¿Cómo está don Axel? ¿Cómo está don Cristian? Tanto tiempo, sí. Que no lo veía. ¿Todo bien? Sí, ¿por qué pasó que le tocó hoy día acá? Se nos enfermó nuestro conductor estrella. Ahí está medio tomadito. Sí, pues. Sí, pues ya hay que cuidarse porque parecen días de amplia cobertura. Sí, pues y viene las lluvias, que siempre trae noticias a veces no tan buenas. Exactamente. Y bueno, y todo lo que ha pasado el fin de semana, que fue duro lo de Viña del Mar. Sí, exactamente. Así que un saludo a Ramón Ulloa, que ya vuelve, esperemos, ya en los próximos días, miércoles o tal vez ya la próxima semana. Vamos a estar ya aquí en su reemplazo. Don Axel, bueno, dígame. ¿Le parece si partimos con esta última clave del día de hoy que tiene que ver con ya la salida, ya no una simple opinión, sino un video preparado, ya con buena iluminación, con un buen texto por parte de las exministras Vallejo y Jara? ¿Te parece si lo revisamos para que la gente que no lo ha visto tenga conocimiento de aquello y volvemos con Axel a analizar? ¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir. Y sí, hace poco nos decían que las 40 horas eran un avance para Chile. Las 40 horas están en peligro. ¿Por qué? Porque ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52. Y no se trata que después te digan, no, mira, te vamos a compensar. La pregunta de fondo es quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana, es decir, más de 10 horas al día. Es una pregunta válida para la mamá, para el papá que después de trabajar llega a la casa a cuidar, o para aquel que trabaja y en la noche estudia, o para quienes dividen su tiempo entre las tareas de la casa y las tareas del empleo. Por tanto, 52 horas es una gran carga. Son ustedes quienes han visto los beneficios de la reducción gradual de la jornada laboral. No permitamos que hayan retrocesos, no permitamos que aquello que nos ha costado tanto lograr como país para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras se destruyan de un día para otro. Por eso, las 40 horas se defienden. ¿Te imaginas trabajar? Ahí está entonces el video, don Axel. Algunas coincidencias, tienen la misma militancia política, ambas exministras. Y me preguntaba ahí, ¿es algo preparado por el Partido Comunista o algo preparado por la oposición en general? Las casualidades nunca existen en política. Eso es las coincidencias. Las coincidencias. Sí, obviamente que hay una operación, más que una operación, hay un diseño comunicacional. Porque hay que recordar, y yo me acuerdo que siempre lo he dicho, sobre todo el año 25 y durante los debates presidenciales, y de que cuando el mismo presidente actual, José Antonio Kast, se enredó en uno de los debates con las 40 horas, el ministro Kast se enredó 2 veces durante los debates, sobre todo con el tema de las 40 horas y de la PGU.
Y las dos salió al poco tiempo a aclarar que no iba a tocar la PGU. De hecho, hizo una canción que se llamaba Yo amo la PGU, Sí. un clip. Pero costó sacarse ese tema. Costó, y lo otro, el de las 40 horas, porque no es secreto para nadie, lo muestran todos los estudios que se han hecho durante todo el año 2025. Yo mismo trabajé en algunos estudios de eso, que es de la política pública del antiguo gobierno, o sea, del anterior gobierno de Boric, la más valorada por la gente. Incluso por personas que no trabajan, e incluso por personas que actualmente tienen régimen de 42 horas, porque hay no sé si llamarlo una utopía, una aspiración a pensar que si se trabaja menos hay más tiempo para la familia, hay más tiempo para el ocio, para descansar o para lo que las personas estimen conveniente. Entonces, aparecer, y acá yo creo que el problema del gobierno actual es que la bajada comunicacional de las 52 horas es muy mala, muy mala. Es decir, y se la dieron en bandeja a la exministra Janet Jara con Camilo Vallejo, las dos exministras, porque hacen el contrapunto. Cualquier persona que vea eso dice, como si ya tenemos 40 horas, vamos a tener 40 horas, nos quieren llevar a 2 horas más por la misma plata, entonces se genera eso. Yo creo que esto casi por haberle hecho le podríamos hacer una asesoría gratis. Había que plantearlo no sé si por área, por tema, porque todos entendemos que un carabinero obviamente no trabaja en 8 horas, ni 40 horas a la semana, hay turnos. Los periodistas trabajan muchas veces los fines de semana, o hay oficios o temporalidades dentro del mundo del trabajo que todo el mundo las entiende. Entonces, en vez de haber planteado el gobierno la idea de que había que flexibilizar en base a ciertas objetivos laborales, temporales, es distinto a decir, como lo dijo, creo que fue el presidente de la mesa de reactivación laboral, que dijo que había que tener un régimen de 52 horas, porque ahí se instaló. Y la gente y la opinión. Claro, y es muy difícil sacarlo, retirarlo, por mucho que se aclare, por mucho que hoy día el ministro Raúl, en conversación con Iván Valenzuela, haya sostenido que no se va a eliminar. Es un tema que queda porque además la gente, obviamente, ya se le internaliza solo el titular. Difícilmente va a entrar a analizar a lo que significa y todo. O sea, ya se instaló ese mensaje, penetra ese mensaje. Y lamentablemente estamos en una situación comunicacional que opera en base a cuña. O sea, ya yo creo que nos graduamos de eso, Cristian, para el plebiscito, para el primer plebiscito, ¿se acuerda? Con mi plata no. Claro. Y le van a quitar la casa, que son como eslogan que la gente, la opinión pública, los recibe y reacciona. O sea, y reacciona y dice, no, yo no quiero eso para mí. Entonces, las personas dicen 52 horas, no quiero eso para mí. Entonces, al final, yo creo que la instalación del discurso fue completamente equivocado. No sé si voy a decirlo, con Ramón nos damos ciertas libertades. Yo no sé si fue una arrancada de tarro Es que parece, porque uno no se imagina. Perdón la expresión un poco académica, pero es que se entiende, una improvisación, uno podría decir. Sí, claro, una apreciación, no sé, pero uno no se imagina que un diseño de comunicación, al hacerlo en el fondo, tenga estos elementos. Porque, a ver, lo que todos entendemos es que lo que hay. Y esto es verdad, lo que dice el ministro Raúl, creo que es que es verdad. En ciertos países de la Unión Europea tú tienes un régimen en base a un promedio, entendiendo que hay semanas que son más intensas, sobre todo en el mundo agrícola, donde obviamente que cuando viene la cosecha se trabaja más de 8 horas diarias, a veces hasta 12 horas, pero después te compensan durante la otra época, que hay veces que incluso te regalan días, o sea, tú trabajas de lunes a miércoles y tienes jueves y viernes, eso en algunos países. ¿Por qué? Porque te juntan la hora y tú ves cómo la distribuyes, pero hay, llamémosle, temporada o muchos trabajos que están asociados a temporadas como las estivales, las agrícolas. Que tienen mayor demanda. La minería tiene también su propio sistema. Régimen, claro. Sí. Ahora, Axel, a propósito también del video como tal,
¿Percibieron que uno de los francos débiles del actual gobierno es lo comunicacional y están atentos ahí a error, salgo, error? Obvio, ¿Sí? eso es parte de, o sea, como se dice nuevamente en política, se huele la sangre. Claro, pero es que una cosa es te la dejan ahí. oler la sangre y salir a responder, o sea, en un comentario, en algún seminario que después trascienda, pero acá hay una, No, aquí hay salió una una preparación. operación, claro, Sí. una operación comunicacional para tratar de generar este contrapunto de que el gobierno te está despojando de, llamémosle, derechos que ya estaban de una u otra forma resueltos en un contexto democrático, porque en el fondo, ¿qué es lo que sustenta todo esto? Es que todas las, llamémosle, como la indemnización, la jornada laboral y todo lo que está trabajando esta mesa de David Bravo, que es el que la dirige, que parece que fue el que habló por primera vez de la 50, capaz que está haciendo una falsa acusación yo, pero a la primera persona que le escuché hablar de eso fue a David Bravo, Sí, que es pero en un análisis más técnico. en un contexto Sí, técnico. sí. Pero aquí a todo el mundo, lo que todo el mundo espera la cuña para tratar de hacer el punto político. Esto es política. Aquí no te dan un centímetro y si yo puedo sacar rédito del otro, y acá no existe como la interpretación, lo hago porque está muy rudo y yo creo que esta rudeza se instaló así, a firme, a partir del plebiscito en el año 2022. Entonces, obviamente que el PC, que siente que la reforma laboral y la reforma previsional en general es llamémosle, un bien asociado a Janet Jara, salieron de inmediato a hacer el punto de las 52 horas, pero tampoco le van a hacer la pega al gobierno, decirle no, en realidad lo que está planteando el gobierno Sí, es que claro. sea un promedio, o la mesa de David Bravo, un promedio, las 40 horas no se tocan, pero que hay 52 y en otras van a haber 20. No, eso no se toca. Ya, ahora desde el punto de vista también cómo llega ese mensaje propiamente tal de ambas exministras a quienes tienen que decidir la modificación, este cambio, ¿incide? O sea, yo creo que poco, o sea, no ¿Ah, es sí? mucho, o sea, Ya, en pero términos de opinión pública. Claro, como un político del sector va a ir en contra de lo que está diciendo. No, pero a ver, yo creo que Janet Jara y Camilo Vallejo son referentes, sobre todo Camila Vallejo no había hablado antes en forma tan directa, yo creo que esta es como la primera vez, porque lo otro había hecho en espacios semipúblicos o de lanzamientos de libros, cosas así, pero esta es la primera, llamémosle el debut de Camila Vallejo ya como una opositora, como una vocera de oposición, y por lo tanto va a generar cierto tipo de influencia en algunos parlamentarios, seguramente el mundo del PC, del Frente Amplio, pero yo creo que hay otro grupo de parlamentarios que puede tener claro que no sé si es la varita mágica que va a lograr mayor empleo, porque claramente estamos en una crisis Sí, claro. de empleabilidad, pero sí, o sea, yo creo que personas del mundo del socialismo democrático y otras personas más moderadas, yo creo que si se les explica y se le hace un proyecto donde la protección laboral sea mantener las 40 horas y que existan rubros o a lo mejor algunas áreas que estén asociadas a temporadas, aumente el trabajo el fin de semana o aumente y luego ya existan las compensaciones, yo creo que no van a estar por rechazar así como de plano. Yo creo que todo es conversable hoy en día, sobre todo, Cristian, por un tema que también está en muchos estudios, que es esta idea de que la inteligencia artificial te está amenazando laboralmente todo. Yo creo que se ha instalado que al principio la inteligencia artificial venía como a complementar tu trabajo, pero hoy día ya pero está ahora, más... que es muy loco, yo he hecho 4 años de estudios de eso, de encuesta, y al principio había una muy buena onda con la inteligencia, lo voy a poner esa como, sí, me ayudará me va a ser más fácil a entender los exámenes, me va a hacer mandar los preguntas, los remedios, la gente se hace exámenes de todo con la inteligencia artificial. Se diagnostica todo. Y había como una buena predisposición. Fíjate que ahora eso ha caído un poquito y ahora ciertos grupos, sobre todo los mayores de 50, 45, 50 años, lo están viendo como una amenaza, sobre todo las personas que hacen, llamémosle, trabajos intelectuales o que tienen que ver con la creatividad o que tienen que ver con ciertas
funciones o ciertas rutinas que son, llamémosle, de baja complejidad y que muchas veces la inteligencia artificial la puede hacer en segundos. Sí, claro. Entonces ahí hay una amenaza. Entonces había un contexto que permite abordar estos temas, porque se están abordando en los países OCDE, existen distintos regímenes laborales, pero la forma como se filtró, no sé si es una filtración o no sé si una cuña, muchas veces, Cristian, uno tira estos temas en los gobiernos para echar se llaman globos sonda. Voy a tirar, claro, usted sabe, un globo sonda es como decir, a ver, voy a tirar una cosa así. ¿Cómo anda? El ministro Quiroga, bueno para eso. Sí. El ministro Quiroga, bueno para eso. Para ver, así como para tomar la temperatura. Y después veo, y después la pienso. Y yo creo que, pero esto yo creo que fue más bien una interpretación, o a alguien se le salió esta cuña y bueno, ahí está el resultado. Y a propósito de globo sonda, y a propósito del ministro Quirós, este globo sonda del 22% en la rebaja de impuestos corporativos, ¿le generó mayores consecuencias negativas a la espera? No, fue un error. Yo creo que un error que, bueno, el gobierno todo, no sé si alguien ha usado esa palabra, pero fue un error que yo creo que tiene distinto. O sea, lo que hay es que hay un consenso que fue un error. La pregunta es, ¿cuál fue la intención? Y ahí voy a hacer como una taxonomía. Hay personas que dicen que fue un error de tipo ingenuidad, como de aprovechamiento, así como dijo, como el PPD está preocupado de la invariabilidad, yo voy a aprovechar de bajar un poquito el impuesto corporativo. Otros que es amateurismo, es decir, falta experiencia. Otro que trató de doblar la apuesta, hacer como la... entonces también resulta, perdona, también resulta extraño, porque si ya la normativa establecía por ella 23... una indicación, que un poquito más que un globo. Sí, claro, pero si ya estaba establecido como 23, que se supone que dentro de a lo mejor también, aunque muy duro en el lineamiento, pero un piso para cierta negociación, uno se espera que esto pueda subir más que hacerlo bajar. Claro. O hay personas que dicen que fue como estoy entregando esto, me aprovecho y bajo esto, pero inentendible, porque dejó sin piso aparentemente al ministro Claudio Alvarado y al resto del gobierno. Entonces, los gobiernos tienen que operar en forma coordinada y esto puede costar que los 3 PPD, los 3 senadores, voten en contra ahora del proyecto, lo cual le genera un problema... no un problema actual, pero un problema futuro, porque esto acá hay, por lo menos yo he escuchado 2 o 3 interpretaciones sobre esto, porque sobre el tema de los votos de los 3 PPD. Porque lo que aparentemente estaba detrás de esto era tratar de blindar constitucionalmente el proyecto. Porque si tú tienes 29 votos, ya tienes los 4 séptimos. Y por lo tanto, basta que tú pongas una norma constitucional para que los articulados que están ahí zafen llamémosle, del resguardo de inconstitucionalidad. Perfecto. Y por lo tanto desactivabas. Tú al tener 25 o 26 votos, que es lo que probablemente tenga el proyecto, quedas con la espalda descubierta. Claro. Entonces, por eso que esto es un error que le puede costar, no sé si en el corto plazo, pero deja viva esta idea que está rondando y que es como una idea, más que una idea, es como un voto político que ya está consensuado dentro de la oposición de mandar esto al Tribunal Constitucional. O sea, lo que se está discutiendo ahora en la oposición no es mandarlo, es cuándo hay que mandarlo. Si van a esperar la total tramitación o lo van a mandar una vez que salga del Senado. ¿Y se alcanzan a recomponer las confianzas? ¿Se alcanza a retomar ese? Porque hoy día el ministro Quirós, allá en la salida de la Comisión de Hacienda, donde se aprobó en la Comisión de Hacienda, como era de esperarse, por cierto, y 3-2 también en los articulados totales, dijo no, que lo había saludado recién, incluso le había mandado un saludo de cumpleaños fin de semana, por esto cumpleaños del senador Celis, dando cuenta como de una tranquilidad que obviamente ante los medios, pero con la consiguiente duda de si efectivamente va a poder o no solamente el senador Celis, sino los senadores PPD. O sea, el Pedro Araya hizo una propuesta, no sé si usted la vio, que es una apuesta que tiene poco... ¿Usted habla de los impuestos combustibles? Claro, ya, que es una impuesta... ¿La descartó?
o sea, Obviamente, yo, además. no, o sea, yo desde que era joven se está pidiendo lo mismo. Y no he visto que ningún gobierno le sea, porque es casi es de los impuestos más, Sí, recaudadores. y más, voy a decirlo, como de más liquidez, porque claro. entra en tiempo real. Sí. Entonces yo creo que eso tiene poco fondo, y lo que a mí esto es ya sospecha. Yo creo que de los 3 senadores PPD, al quedarse sin el patrocinio o sin el apoyo del partido, sin el apoyo de los históricos PPD, es decir, quedaron solos los 3 senadores y pasaron de ser los senadores del PPD a 3 senadores del PP, porque acuérdense que la senadora Jimena Órdenes se bajó del acuerdo rápidamente. Entonces están quedando un poco incómodos, o llamémosle ahí en la zona de fuego estaban quedando estos 3 senadores, y yo creo que Pedro Araya, sí, yo creo que Pedro Araya olió que esta baja era una buena forma de desmarcarse y aprovechar la ventanita que les dieron para decir, no, en realidad ponemos el tema de los combustibles, sabemos que nos van a rechazar, entonces nosotros no concurrimos con el voto. O sea, le dieron una excusa. Para zafar, como se dice en buen chileno. Claro, se zafa completamente. Ahora ellos, perdona, Cristian, ellos pensaron que se iba a subir más gente al acuerdo, ¿eh? Sí, Sí, al principio, sí. Pensaron que iban a tener apoyo, bueno, de todos. No, claro, pero de todos los senadores, y hoy en día yo vi la entrevista a Matías Walker, y hasta Matías Walker está ahí en reflexión, porque se dieron cuenta que había esta movida del 23 al 22 y lo vieron como una no sé cómo llamarlo. Es que además como se dio, o sea, se anuncia al par de horas, literal, más que mentir, lo reconsidera, llega el 23, Pero, después de esta declaración que exponen los senadores del PPD. Donde pero desnuda mucho eso, porque creo yo que, o sea, voy a decirlo, el ministro Quiroz debería haber informado al comité político de eso. No sé si lo hizo. Tengo muchas dudas. O sea, tengo los muchas hechos dan como para incógnitas. generar dudas. Tengo muchas incógnitas con respecto a esa decisión, porque si yo soy Claudio Alvarado, el viceministro, yo le digo, ¿pero qué está haciendo? O sea, amarremos, o sea, pongamos. Si ya lo conseguimos amarrar, claro, si lo conseguimos, aseguremos. obvio. Esto es como casi la pelota que no le entregó Sorlan a Hanan. O sea, lo tenían ahí. Entonces es como yo la verdad es que no lo logro entender, y me imagino que el presidente se tiene que haber enterado, ¿o no? O sea, las incógnitas son muchas. ¿Sabía el comité político? ¿Sabía el presidente? ¿O fue una arrancada de toros, perdón, del ministro Quiroz, que trató de sorprender? Y la verdad es que si es que fue una arrancada de tarro, habla primero de la descoordinación, pero también del poder que siente el mismo ministro Quiroz para hacer y deshacer elementos que tienen que ver con la construcción de una agenda legislativa. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el reporteo durante esta semana para saber la verdadera historia del 22%. La verdadera historia. Don Axel, Don que le haya Cristian. muy bien. Un gusto conversar con usted como siempre. Y nosotros nos vamos a un alto, regresamos con más.